Fecha, septiembre 11 de 1996. Sobreviviente, Stefan Horsovsky. Entrevistador, Rebeca Luzgarten. Ciudad, Caracas, país, Venezuela. Idioma español. Mi nombre es Rebeca Paisberg de Luzgarten. REBSA-BAISBERG-LUSTGARTEN. Y voy a entrevistar al señor Stefan Horsovsky en Caracas, Venezuela, el 11 de septiembre de 1996. Díganos su nombre, por favor. Stefan Horsovsky. ¿Me los puede deletrear? S-T-E-F-A-N. ¿Y el apellido? H-O-R-Z-S-Z-O-W-K-I pequeño. ¿Cuál es su fecha de nacimiento, señor Stefan? Nacimiento, 1909. ¿Qué fecha? 10 de abril. ¿Dónde nació? Nació en Stri, S-T-R-I, ¿En qué país queda? Polonia. ¿Qué se recuerda usted de Stri? ¿Era una comunidad judía grande? No vivíamos allá mucho tiempo, quizás me parece 2 años. No, 2 años me parece. 2 o 3 años. Después nosotros mudamos a Przemyśl. Así que no tengo nada especial de esos 3. Ya en Przemyśl ya son otra cosa, son varios años que hemos vivido allá. ¿Usted no fue al colegio ni nada en Stri? Sí, estoy 1 año. Eso fue tercer o cuarto grado, me parece. Sí. No. Sí, tercer grado. Sí, de tercer grado. ¿Dónde empezó usted su colegio? El colegio empezó todavía en Austria. Eso significa todavía había la guerra Austria. En 1916. 1916, sí. 1900. ¿Y ustedes vivían dónde? En Skole, esa había otra ciudad. Después nosotros mudamos a Stri para un corto tiempo. Sí, eso fue así. O sea que usted nació en Stri, después ustedes se mudaron a Skole, sí. volvieron a Stri. Sí, como mis padres, toda su familia, mis hermanos, todos nacieron allá. Yo, único, cuando fuimos a Stri, sí. Entonces usted empezó su escuela en Skole. En Skole, exactamente. Y continuó a Stri. Sí, correcto. Entonces, estaba hasta cuarto grado. Cuando yo estaba en cuarto grado, nosotros mudamos a Przemyśl. Allá empieza mi carrera completa. ¿Qué se recuerda usted de su casa? De mi casa me recuerda así. Mi papá, mi abuelo tenía un almacén. Mi papá trabajaba con mi abuelo. Eso fue en Skole. Y trabajaba bastante tiempo. Cuando murió mi abuelo, mi papá ya trabajaba por su propio cuenta. Después, ya la guerra, papá se fue a la guerra, estaba 4 años en la guerra. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá es León. ¿Y su mamá? Eugenia. ¿Usted tenía más hermanos? Sí, tenía un hermano y 4 hermanas. ¿Cómo eran los nombres? Regina, es más, nací en
1900, no, No importa. no importa. Regina era una Regina, hermana. otra hermana, hermano, Israel. Después yo, Stefan. Y después Sala, Helena y Vega. Sí, nos había 6 hermanas y 2 hermanos. 4 hermanas y 2 hermanos. ¿En su casa era muy religioso, señor ¿Cómo? Stefan? ¿Eran muy religiosos? No tan religioso. De todo modo, cuando había las fiestas, siempre había fiestas. No ¿Qué puedo recuerda decir- usted de eso? De eso recuerdo a mi bar mitzvah. Eso me recuerda muy bien. ¿Cómo fue? No había, en esa época no había tantos, hoy día. Fiesta. El rabbi venía a mi casa, me enseñaba eso todo, lo mismo como a mi hermano. Y después, en ese día cuando tenía esos 13 años, fuimos a la sinagoga, y había algunas felicidad, dulces y algo, así eso, muy sencillo, una cosa muy sencilla. ¿En su casa se celebraba el Shabbat? Hay mayoría que yo creo que sí. Hasta yo me recuerdo que sí. Sí. ¿Hay alguna fiesta en especial que usted se recuerde? Me recuerdo una fiesta, estaba muy chiquito, ahorita me recuerdo eso, cuando mi papá se disfrazó en Purim y bailaban allá, eso me recuerdo. Yo tenía quizás, ¿cuántos años? Yo por 4 años así. Por ejemplo, pesas que hacían. Pesaj había otra cosa. En tiempo cuando papá no estaba en la casa, que estaba pelando Pesaj siempre había Pesaj, Yom Kippur, Rosh Hashanah, eso sí. Demás fiestas no me recuerdo nada de eso. ¿Qué idioma hablaban en la casa? En la casa hablamos más que todo polaco. Los padres yiddish. A los hermanos y todo, más que hablamos en polaco. Esos años que usted nos cuenta que su papá se fue durante la Primera Guerra, Sí. ¿cómo fueron? ¿Cómo? ¿Cómo fue en su casa de que su papá se fue? Fíjese, yo tenía 5 años. Cuando papá se fue, tenía 5 años. No puedo acordarme exacto cómo fue. Me recuerdo únicamente una cosa cuando él llegó de licencia para algunos días. Eso me recuerdo. Como llegó como ya soldado, como una sabla grande y como un casco así. Eso sí me recuerdo muy bien. Y eso fue precisamente en Pesaj, que estaba Pesaj en la casa. Eso cuando yo tenía 5 años. Eso sí me recuerdo bien. ¿Y cómo era su relación con sus hermanos? ¿Ustedes se llevaban? Excelente, excelente. Mis hermanos vieron una cosa. Cada uno estudiaba, ¿no? Y una a otra ayudaba siempre. Ya después de graduaciones, uno ayudaba a otro económicamente. Como mis padres ya no podían hacerlo nada, entonces uno a otro ayudaba. Eso fue hasta el último momento. Todos se casaron, incluida yo. ¿Qué recuerda usted del colegio? Los amigos, las relaciones. Sí, bueno, de eso ya son de joven, no me recuerda tanto. Después sí, tenía muy buenos amigos, ya vamos juntos
varios años. Había muy claros, como se dice. ¿Y usted tenía amigos no judíos en el colegio? Tenía. Debe ser la mayoría había polacos, ucranianos o polacos. En todo modo, tenía. ¿Y cómo era la relación con los no judíos? Bien, eso, muy bien. No había ninguna. Fíjate de eso de graduación que yo tengo allá. Somos 3 judíos en esa graduación que les enseñé. Muy bien, hasta el último momento nos fuimos muy bien. O sea que usted diría que ni en Stri ni en Shemesh usted nunca tuvo problema con las personas no judías. No. ¿Se recuerda que hubiera algún problema? No, en ese momento. Cuando ya mudamos a Lvov, de Przemyśl, nosotros mudamos. ¿Por qué nosotros mudamos? Por la universidad. Cuando todos estaban ya, y en Przemyśl no había universidad, entonces mi papá decidió mudarse a Lvov, como había universidades. ¿Y cuándo llegaron al WOF? En Lvov llegamos, ¿qué voy a decir? Año 22. Sí, en el año 22 llegamos a Lvov. Correcto. No, perdón. No, 26, 23, así algo. Ok, Más o menos. ¿Usted cuando llegó a WOF, usted seguía estudiando? Cuando yo empezaba en la academia de industria gráfica. Eso había una academia especial de industria gráfica. O sea, ya usted había terminado su educación básica. Sí. ¿En esos años usted iba a alguna organización judía? Sí, yo estaba a Shamar Hatzair. ¿Qué tipo de organización era esa? Eso fue centro izquierda, así algo. ¿Pero qué les enseñaban? ¿Qué hacían? Enseñaban, hebreo y excursiones varios. Eso sí. ¿Les hablaban de Israel y eso? Sí, perdón, eso sí. Hablamos mucho de Israel. Y otra cosa que pensamos ir como Halutzim a Israel. Eso. ¿Usted sí tenía esa idea? Sí, yo debía llegar a Israel. Sí. En esa época ustedes escuchaban las noticias de lo que pasaba con los judíos en Alemania. En Alemania en 36, en año 36, llegaron varias familias de Alemania a Przemyśl. ¿A Przemyśl o al Lvov? O Lvov, perdón. Varias familias llegaron a Lvov. Ya sabemos qué está pasando en Alemania con los judíos. Antes de eso ustedes no sabían nada. No, antes no sabíamos absolutamente nada. Aunque yo trabajaba en periódicos, no me enteraba absolutamente nada. ¿Cómo era su relación con su papá y con su mamá? ¿Cómo puede decirlo? Como buen hijo y buen padre. Eso fue todo. ¿Qué recuerda usted de su papá y de su mamá? Me acuerdo, mi papá estaba muy enfermo. Que no va a vivir mucho. Había un milagro, vivió hasta que le mataron los alemanes. Eso me recuerdo. Mamá también trabajaba juntos con papá. Así la vida muy buena. No puedo decirle algo. Buena Yiddish mame. Usted empezó a estudiar en WUF artes gráficas. Sí. ¿Usted escogió esa carrera o cómo fue? Yo lo voy a decir.
mis hermanos, mi hermano, todos estudiaban. Entonces yo vi que para tener, digamos, buena vida, eso está muy poco. Uno estaba así, mi hermano estaba ingeniero, estudiaba ingeniería. La hermana estaba en USA, en alta escuela de comercio. La tercera estaba, Sara estaba abogada. La Helena estudiaba filosofía. Y Vera también estaba economista. Tal que yo vi eso, caramba, yo voy a buscar algo, otra cosa. Y hablando con mis padres, ok, ¿quieres eso? Y te voy a decir una cosa, y me fue muy bien. Y eso, que cuando yo vivo, gracias a eso que yo estoy, gracias a eso mi oficio. ¿Cuánto tiempo estuvo estudiando usted? 4 años, 3 años y medio así algo. ¿Y qué hizo después? Después ya trabajaba. Después, ya en primer día, después de graduarse, ya tenía puesto, muy buen puesto, en varios sitios. Hasta 1934, que tenía un muy buen puesto en Krakow, un periódico más grande en Polonia, mejor dicho. ¿Qué periódico? Ilustrowany Kurier Codzienny se llamaba. Después trabajaba en otros sitios también. En todo modo trabajaba ya 4 años. Hasta que se estalló la guerra. Antes usted nos dijo, señor Stefan, que usted también se había casado. Yo me casé en 34. ¿Con quién? Con Rosalía, que tiene sus fotos. ¿Qué recuerda usted de su boda? Sí, había boda como corriente, no había tanto, pero una boda corriente. Como ella tenía también familia, todavía vivieron mis padres y padres de ella, notablemente padres de ella también fueron en la misma fecha que mis padres le mataron. Había muy bueno, todo estaba, la vida como era bastante bien, no habíamos gentes ricos, medios. Y en el 34 dice que se fue a Cracovia. Sí, en 34 precisamente cuando yo tenía el trabajo en ese periódico. ¿Después de ya casado? Sí, después de casar. Sí, después, 1 o 2 semanas después fuimos a Cracovia. Y trabajaba ya hasta 39. 39 estalló la guerra. Muchos judíos empezaban a correr de otro lado, al lado de oeste, mejor dicho. Entonces yo decidí con mi señora, vamos a Przemyśl, como los padres de ella vivían en Przemyśl. Entonces vamos a Przemyśl. Y fuimos de Krakow a pie, los alemanes ya estaban cerca de Krakow. Entonces fuimos a pie hasta Przemyśl. Llegamos a Przemyśl y ya vinieron los alemanes. Vamos a hablar un poquito para atrás. En Cracovia, esos años que usted pasó con su esposa, ¿ustedes llevaban una vida judía, iban a la sinagoga? Le voy a decir, no tanto, no mucho. Como yo estaba en un ambiente tan distinto,
En todo modo, siempre sabemos que somos judíos y que se puede ayudarlo, ayudamos y eso toda la cosa. ¿Usted tuvo algún problema en el trabajo en algún momento Ninguna. por ser judío? Fíjese una cosa, donde yo trabajaba últimamente, había 120 trabajadores. Nos había 4 o 5 judíos. Como había una especialidad, como yo trabajaba y otros, no había absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nunca tuvo problemas. Nunca tuvimos problemas absolutamente. Había, no se puede decir que no había antisemitismo. Yo particular ¿Y se recuerda? no sentí nada. ¿Y sus hermanos o sus padres alguna vez tuvieron problemas? No, absolutamente nada. Sí, había antisemitismo, había bastante. Los pogromos en las universidades, eso sí había. Cuando usted estudiaba en la universidad, Sí, ¿hubo pogrom? Sí, había. Mataron allá en la Politécnica donde estaba mi hermano. Mataron a un judío allá, un estudiante. Sí, eso había todavía en Lvov. Sí, antisemitismo había bastante. Cuando usted estaba en Cracovia, ¿ustedes mantenían la comunicación con sus padres Sí. en Lvov y en Przemyśl? Siempre. Y además, cuando todos los hijos ya estaban casados, habíamos 6, todos casados, como había Pesach, cada uno vivía en otra ciudad. Y había Pesach, todos vinimos a la casa. Todos venimos todo en la casa. Eso había muy agradable, tantos años. Los padres habían las Comida. sí. Gracias a Dios, cada uno de nosotros ya tenía su posición. Podemos ayudar a los padres. Eso estaba así. Entonces usted dice que cuando estalla la guerra, ustedes salen hacia Przemyśl. ¿Y qué ocurre? Sí. Cuando está la guerra, entonces no duraba 3 o 4 días, me parece. Una semana llegaron los alemanes. Y cuando vinieron los alemanes, la primera cosa que hicieron, quemaron las sinagogas. En Przemyśl. Quemaron las sinagogas. Sacaron de la casa varios judíos. Mataron en la plaza allá. Había un desastre. Eso había 5 días cuando llegaron los alemanes. Ya después se tranquiliza un poquito. Después de un mes hicieron un gueto. Nosotros estamos En Przemyśl. Przemyśl. Todo lo que estaba hablando todavía en Przemyśl. Hicieron un gueto. Nos llevaron al gueto. Casi todos los judíos que había en Przemyśl tenía, en esa época había casi, me parece, 10%, casi 30.000. Sí, 25, 30.000 judíos. Usted está hablando del gueto que se formó en el año 39. Entonces vamos un poquito para atrás. En el año 39 entran los alemanes. Entran los alemanes. Y después vienen los rusos. Después entraron alemanes. Alemanes hicieron gueto en Przemyśl. ¿Sí? Y nos metieron allá en el gueto. Przemyśl nunca estuvo bajo los rusos. Después. Okay. Después cuando se fueron los alemanes. Okay. Dentro de un año. Cuando se fueron, otra vez cuando estalló la guerra
y Alemania, regresaron los alemanes. Y en ese tiempo, cuando estuvieron bajo los rusos, ¿dónde estaba usted? Yo estaba allá trabajando, un año estaba, como trabajaba en Przemysl, en mi oficio. Bajo los rusos. Bajo los rusos. Después, cuando se fueron los rusos y vinieron los alemanes, Sí. los metieron en el gueto. Exactamente. Ok. Ese año, ese año y pico que estuvieron los rusos, ¿cómo fue la situación para los judíos en ese momento? En primeros meses, mejor, había muy bien, todo estaba contento, nosotros salvamos. Después los rusos empezaron también a hacer una selecta, mandaron a Siberia. Y no había eso que nosotros esperamos. Entonces duraba un año. Se vivía, trabajaba. Para trabajaba ya un poquito. Bueno. Y después, cuando vinieron los alemanes, ya había completamente distinto. Más bien de esos años con Rusia, no había tan malo, no había. Estaba bastante bien. Entonces, cuando llegaron los alemanes, a los pocos días los metieron en un gueto. No, porque cuando llegaron, primero hicieron un desastre allá en Ciudad. Después, por un mes, los metieron en el gueto. En gueto. Había casi 25 o 30 mil, me parece, 25 mil, me parece, judíos. Bueno, que trabajamos allá, en el gueto. Que había trabajo. Pico y palo y en Ciudad, que nada necesario, ¿no? Hasta que venía una selección de gueto, recogieron en el año 42, ya había año 42. Ahora continuamos, señor Stefan. Sí. Caracas, Venezuela. Señor Stefan, nos estaba contando que los metieron en un gueto. ¿Cómo fue eso que los metieron en un gueto? Nosotros sacando las viviendas donde vivimos en el centro de la ciudad. Había una policía judía, ya hicieron allá y ellos venían de casa y nos sacaron de la casa y nos metieron ahí en gueto. Un montón viejos niños, y no había selección. Estando allá, había Judenrat, que se ocupaba de alimentos, de trabajo y de robar a los suyos. Y así, hasta que llegó un día que van a hacer selecciones para llevar a Auschwitz o a otros campos de concentración. Eso había en 42, ya había la mitad, ya quedaron en el gueto quizás 10.000, no más. Y esos 10.000 había todavía el Judenrat, ya cambiaron, bueno, también y sacaron. ¿Dónde sacaron? No me acuerdo. En todo modo ya había un cambio. Y había, no, después
cuando había liquidación completamente del gueto, cuando liquidaron el gueto, muchos judíos estaban escondidos en los búnkeres, allá en el gueto. Había, cuando liquidación del gueto, cuando había liquidación del gueto, sí había todavía, no mucha, quizás 5.000 o que sí algo. Quedamos un poco. Cuando había liquidación había muchos muertos, un montón de muertos. Y después llevaron a mí y mis compañeros. Nosotros trabajamos para recoger a los muertos. En eso de uno de los muertos que yo lo encontraba, había un tío mío, mejor dicho, tío de mi señora. Bueno, había varios. Ya trabajamos bastante tiempo. Después fuimos al cementerio, hicimos como un Fosa, un hueco. de muertos. Y nosotros volcamos formalmente los muertos allá en el cementerio. Regresamos al gueto, después de su trabajo. Había todavía poco. Entonces hicieron otra selección. Los como oficio y los jóvenes, había quizás de su gueto, quizás 4.000 así algo. Dentro de eso, a mí también llevaron. De otro lado, donde hicieron un campo que se llamaba Schwamberg. Okay. Vamos a hablar un poquito más del tiempo del gueto. Sí. ¿Con quién vivía usted en el gueto? En el gueto con mi señora. ¿Dónde? En gueto tenía un puesto allá. ¿Y en qué trabajaba? Pues le dijo, en gueto trabajaba como cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Nos llevaron a trabajo, unos trabajos así, humildes, que no había para nada. Bueno, ¿Y cómo obtenía la comida? Todavía había algunos gentes de Jugendrat, un gueto. Ellos se ocuparon, había hambre, de eso no hay duda. En todo modo había algo esto. ¿Quién más de su familia estaba en el gueto? De mi familia había yo, mi papá y mamá y y 3 hermanas, Regina, Sala y Vela. Ellos habían venido del BUF. Ellas se vinieron todos juntos de los dos. Sí, ya estamos todos juntos. ¿Y con los otros 2 hermanos usted mantuvo contacto? ¿Tenían comunicación? Sí, en gueto sí. Con los que no estaban en el gueto. Una hermana, únicamente que estaba en Bilgoray. Esa fue otra, como ella fue casada. ¿Esa es Regina? No, esa casada, que estaba en Bilgoray, Elena. Esa es la filósofa nosotros llamamos. Ella estaba en Bilgoray, ella no estaba en gueto. Ella murió,
me quemaron allá en Bilgoregno, junto con sus suegros. Sí. Fue cuando nos metieron ya a Schwamberger, había ya... No, quisiera hacer unas Sí, preguntas más, disculpe. con muchas cosas. ¿Y su hermano Israel a dónde estaba? Él no estaba ahí con nosotros. Él se quedó en Lvov. Se quedó con su señora y una hija. Ya se nació allá una hija que tenía 4 o 5 años así. ¿Y usted pudo mantener la comunicación con él? Sí, un momentico, yo le voy a decir cómo. Cuando nosotros fuimos a Przemysl, él se quedó allá. Él pensaba ir con los papeles falsos a otro sitio. Como usted ve, como ellos estaban muy, muy bien, yo he tenido muchos conocidos allá. Ya él estaba profesor en una universidad ya en Polonia. Entonces le dieron a él papeles, él se fue. Él no estaba con nosotros en el gueto. Fue en otra parte. En Przemysl, No. en Lvov. De Lvov se fue a la otra ciudad. Cuando usted estaba en el gueto, ¿cómo era? ¿Era cerrado? ¿Ustedes podían entrar, salir? Sí, únicamente los gentes que trabajaban afuera del gueto podían salir con los guardianes. Eso sí. Mientras usted estuvo en el gueto, ¿hubo acciones o Sí, había varias veces. cómo era? ¿Qué ocurría? Era matanza, y eso era. Una matanza así, sin selección, sin nada. Llegaron a la plaza y el resto. Uno no puede escribir eso. Había unas cosas así increíbles que nadie puede. Esas gentes que no le vieron eso, no pueden imaginarse cómo había eso. Es imposible. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en ese campo, ¿no? Sacaron de ese campo, como yo ya trabajaba, nos había 50 jóvenes. Ya salimos, ya estaba en mi taller, yo ya trabajaba ¿En qué campo era? Campo Schwamberger. Ya trabajaba. ¿Eso quedaba dónde? ¿Cómo? ¿Dónde quedaba el campo de Schwamberger? Ahí, no muy lejos del gueto. O sea, había quizás 1000 o 2000 metros. ¿Pero era dentro de la ciudad? Adentro de la ciudad. Sí, adentro. En periferias de... ¿Y usted fue para allá para trabajar como qué? ¿Cómo? ¿Usted trabajaba allá en qué? En el campo de Schwamberger. De campo de Schwamberger como especialista en artes gráficas. Y por eso él me salvó una vez. Le voy a decir cómo me salvó, ¿sí? ¿Quién? Del Schwamberger, cómo me salvó. Cuando yo estaba trabajando allá, voy a retroceder, ¿no? Sí. Cuando me metieron allá, en ese campo de Schwamberger, había una imprenta en pedazos, mejor dicho. Entonces ese Schwamberger quiso ponerlo eso en movimiento. Entonces yo y otro tenía un ayudante, también un judío también, muy bueno. Y nosotros hicimos eso todo, ya empezaba a trabajar la imprenta, ya empezaba a trabajar.
Fue un tiempo, trabajamos, todo estaba bien, no muy fuerte, muy malo, no, a nosotros daban bastante comida, como esa había imprenta especialmente para propaganda antijudía. Después te voy a decir una cosa como qué significa. Un día vinieron dos hermanas, y nos sacaron de imprenta. A mí, al otro le quedaron. Y ya en la plaza, había una plaza allá, ya había 40 y pico jóvenes. Ya, nosotros ya sabíamos que íbamos a morir uno por uno. Ya estaban las heces con sus amaltadores. En ese momento vino el Schlumberger y me vio y me agarró así. Tú vas conmigo. ¿Por qué? Él me necesitaba para terminar cosas allá en la imprenta. Y me salvó la vida. A eso todo el resto le mataron así. Uno por uno. Cuando usted llegó al campo de Schwamberger, ¿iba con su esposa? Sí, sí, correcto. ¿Y el resto de la familia? Esta familia estaba, ya no vivía. Cuando ya estaba ya en campo, un día ya se iba a ver, cuando ya liquidaron el gueto completo, cuando yo fui al campo todavía no estaba completamente, todavía quedaba allá Sala con su esposo y un hijo de 2 años. Un día, no me recuerdo la fecha, yo estaba cerca de la ventana donde tenía el taller. Yo vi como llevaban de gueta a mi hermana con su esposo y un niño de 2 años, no, ya tenía 3 años. Llevaban allá arriba, allá la mataron. Sí. Bueno, todavía hay bastantes cosas. ¿Y qué había pasado con su mamá y su papá? En el año 42 los llevaron a Belzec, en 42 en verano. Yo le di eso, esto le vi eso, juntos comenzó a guerrear con su mamá y papá y una hermana. Y una hermana Vela. Ella no quiso dejarlo ir solo a papá y mamá. Entonces le llevaron a Belzec, allá les quemaron. Regina estaba tanto su esposo, también llevaron a Belzec. Bueno, ¿qué voy a decir? Yo me quedaba solo con mi esposa. Los padres de mi esposa también fueron. ¿Y usted vivía junto con su esposa en el campo de Schwamberger? Sí, sí. Que tenían Un cuartico así tenía eso. Como yo estaba privilegiado, como se dice, yo tenía un cuartucho alrededor. Y cuando ya estamos en eso, cuando dejaron, cuando los rusos ya estaban cerca de campo, no de campo, de Polonia, vino un día Schlumberger, esa bestia humana, y me ha dicho a mí que haga un inventario de maquinaria y todo, cosas que está allá, y desmontar todo, y nos va a mandar a otra ciudad con esa maquinaria, con eso todo.
Bueno, Un momento, señor Stefan. Sí. Aparte de Schwamberger, ¿había alguien más que usted se recuerde que trabajaba en el campo? ¿Alguien que usted se recuerde del gueto? momentico. De Schwamberger había un judío que estaba ayudante de Schwamberger, que se llamaba Jonas. Había peor que SS, un judío. Y cuando ya empezaron a liquidar ese campo, agarraron esos judíos y otros ayudantes de él, judíos, se escaparon, lo encontraron y lo mataron. Eso fue. Ellos pensaban que se van a vivir, eso es todo. En esa época, tanto del gueto como del campo de Schwamberger, Sí, ¿qué hablaba usted con su esposa? ¿Qué decían? hablamos, quizás vamos a vivir, aunque ya no tenemos a nadie. Siempre me ha dicho, tienes ilusiones, tú ves que cómo pasa eso. Y así había, cómo pasó con ella. Entonces cuando estaba en, no sé qué hablar. Sí, no, usted antes me dijo que me iba a contar que era eso de la propaganda. Sí, bueno, entonces en eso hicimos unas fotos allá en un taller, ¿no? Yo hice una foto de litografía, un judío que tenía nariz, judía nariz. Vino Schwamberger y mira esa foto y me dice, eso nariz no es. Y me dio unas palizas. Que nariz no le gustaba. Bueno, la nariz no le gustaba. Una bestia de mi casa. Y cuando ya dijimos que ya hicimos el inventario, toda la máquina ya estaba desmontado. Un día vine los ucranianos SS y nos llevaron a mí y a mi compañero que trabajamos en eso. Llevaron las máquinas a un tren y nosotros dos llevaron también en ese tren. Únicamente ese tren nos llevaron no de ganado, únicamente de pasajeros, a mí y a su compañero, ¿no? Había Yo pedí a ese Schwamberger que me permita llevar a mi esposo. Dice que no me permite, no quiso. Me dice, si con Walter, que ella viene conmigo después. Cuando ya nosotros estamos en el tren, ¿usted quiere preguntar? ¿Qué época era eso? Esa época había en 43. No, ya esa había en 44. De enero a febrero, así algo, en 44. Sí, más o menos parece. O fin de 33, así algo. Pero era invierno ya. Invierno, entonces había invierno. Bueno, estaban en el tren, estaba ya 80 kilómetros de Przemyśl, casi 80 kilómetros. Me preguntan cómo yo sabía que son 80 kilómetros,
había una ciudad que se llamaba Rzeszów. Y yo sabía, Przemyśl a Rzeszów es 80 kilómetros. Yo he dicho a mi compañero, tú sabes qué, yo quiero escaparme. Todavía no sé cómo. Si tú quieres, vamos a hacer eso juntos. Entonces me dice, tú estás loco, te van a matar. ¿Cómo vas? El tren está en movimiento, ¿cómo te vas a ver? Él no quiso, absolutamente dice, no, yo no me muero, quizás yo voy a vivir allá, voy a trabajar allá. Bueno, y ese fue a Auschwitz, nosotros fuimos a Auschwitz. Dice, no, yo voy a probar, ¿qué puedo hacer? Como antes que yo me despedí de mi señora, yo le he dicho, no te preocupes, yo voy a regresar. Y yo tenía esa promesa. Entonces yo he dicho a los guardianes que necesita ir al baño. Bueno, uno se fue conmigo, estaba con la puerta, yo estaba dentro. Dentro yo empezaba a pensar, no sé si pensar, no sé. En todo modo, abrir la ventanita, como eso había. Y me lanzo de esa ventanita. Tren en marcha. Yo estaba ya en otro lado. Duraba quizás 5 minutos, no sé. El tren se paró y empezó los disparos. Sabía de noche. No sé cómo decirlo. Tenía suerte, como Dios, o qué, no sé qué decirlo, me diga francamente. No me pasó nada, ni una reunión, nada, nada. Estaba en la noche, yo pensé, ¿qué se hace? ¿Dónde voy? Entonces me acordaba con de Przemyśl a Rzeszów. Entonces yo empecé a ir otra vez en esa misma dirección. Claro está que de noche. En el día no puedo marchar, tenía miedo, había bosques allá, ¿verdad? Una noche yo pasaba, de mañana ya descansaba, otra noche había, son 3 o 4 noches que hasta yo llegó a Przemyśl. Yo llegó, porque yo sabía que ya dejaba allá. Entonces, ya estoy en Przemyśl. ¿Qué más? No, en camino, de segunda noche, o de tercera noche me parece, de segunda noche, pasaron allá con coche los campesinos allá. Uno me llama, entonces dice, oh, ya está. Me dice así. Uno se salva como puede. Y me dio un pan. Entonces yo me he dicho, hay gentes todavía buenas. Bueno, entonces tercera noche había, o cuarta noche yo estaba allá en Przemyśl. Me acordaba, tenía un buen amigo ucraniano. Yo sabía dónde él vivía.
yo me fui hasta allá. No tenía nada, ni eso, Magdalet, ni tenía, yo fui allá. Eso fue ya a las 6 de la mañana, así algo me parece. Cuando me vio, dice, ¿qué haces tú aquí? ¿De dónde salís? No te preocupes. Yo le he dicho todo lo que me pasó. Yo me he dicho, yo quiero ir al campo allá. Ya estaba de noche, él me dice, tú vas a quedarse la noche en mi casa y de mañana yo te voy a llevar. Ese fue un ucraniano, tenía un hermano que fue SS. Bueno, me llevó al campo. Ahora continuamos, señor Stefan. Caracas, Venezuela. Nos estaba contando cómo regresó a Przemyśl y fue a casa de su amigo ucraniano y él le prometió que lo iba a llevar al campo de Schwamberger. ¿Qué ocurrió, señor Stefan? Entonces, cuando vine allá, había todavía ya 15 personas, 15, hace más o menos había 15 que en ese campo. Ya Schwamberger todavía estaba Schwamberger. Ya terminaron para liquidar todo. Entonces me dijeron que yo encontré allá alguien conocido, muy bueno conocido. Cuando me vio, dice, ¿de dónde viniste? Bueno, yo le conté. Y yo le pregunté, ¿tú no viste esa Rosalía? Dice, ¿cómo no? Yo le vi como sacaron a Schwamberger, yo le saqué y lo maté. ¿Cómo pasó eso? Le pregunta. Que había un telegrama que yo me escapé. Entonces Schwamberger sacó a ella y había ya otra mujer, y lo maté, él mismo. Así que mi promesa no ayudaba. Volvamos un poquito atrás, señor Stefan. En algún momento, en alguna acción de los alemanes, cuando recogían judíos, ¿usted fue agarrado? Sí, en Lvov. No, regresamos a Lvov. Ok, fue agarrado en Lvov. ¿Cuándo Sí. estuvo usted en Lvov? Okay. En Lvov, cuando había todavía los rusos. O sea, usted primero fue de Cracovia a Przemyśl. En Przemyśl fue a Lvov, con los rusos. Con los rusos. Y cuando los alemanes venían y trabajaban como rusos en Lvov, en la misma oficio. Muy bien eso. Un día, todavía no había gueto en Lvov, no había. Había una fiesta en Lvov, donde estaban los... Lvov tenía Ucrania, Lvov era Ucrania. Había muchos ucranianos. Y había una fiesta, un hombre que se llama Petlura. Ese fue un héroe ucraniano. Y allá había una fiesta. Agarraron casi 1000 hombres, ninguna mujer, casi 1000 hombres en Ciudad de...
¿Dónde estar allá? A mí también, agarrado. Y nos llevaron, allá había un plazo que se llamaba Pilchinska, una enorme plaza. En camino, yo vi en la acera un conocido ucraniano. Y cuando él me vio, estaba muy, muy amigo mío. Estábamos juntos, también en la escuela, él tiene nuestras vidas. Entonces, ¿puedes hacer algo? ¿Puedes sacarme de eso? Fue a ese comandante, como él también tenía hermanos en SS, me sacaron de allá y me salvé de ese Lvov. Después no había ni uno que estaba vivo de su plaza. Después, cuando ya él me sacó, me pregunta, ¿tú tienes dónde ir ahorita para algunos días? Y mi señora, todavía estaba mi papá y todo, estaban allá en Lvov. Dice, ¿sabes qué? Yo tenía una amiga ucraniana, mucho tiempo. Quizás ella me va a esconder. ¿Tú sabes dónde es? Sí, es muy conocida. Había una hija de un pop. ¿Sabes qué es un pop? Es un Cura. Cura, sí. Ucraniano pop. Dice, vamos allá, vamos a ver qué pasa. Ella se llamaba Marilka, mejor dicho. Y él empieza a hablar, ella cuando me vio, me abrazó, bueno, ¿qué te pasa? Ok, ¿qué deseo? Me quedaba allá. 3 días después, ella me llevó a mi casa donde vivía mi esposa. Y después ya fuimos a Przemyśl, la historia de Przemyśl. O sea que usted pasó unos meses en Lvov. Sí. ¿Qué hizo usted después de enterarse en lo que había ocurrido con su esposa Rosalía? Exacto. Buena pregunta. ¿Qué le hice después? Bueno, estaba solo, ya no tenía a nadie. Otra vez me acordaba de un ucraniano, también como tenía muchos amigos de allá. Entonces, yo voy a probar suerte. De eso, estamos desde allá. Había quizás 3 o 4 cuadros de campo. Él vivía allá, cerca de ese campo. Vamos a ver qué pasa. Entonces yo vine allá, hablaba con él. Él dice, yo no puedo hacerte nada, pero tengo a mi hermana que tiene una pequeña finca no lejos de Przemyśl. Yo te voy a llevar allá. Él me llevó allá a su hermano. Y hablaba con su hermano y estaban de acuerdo en que yo me quedara con ese hermano. Primera pregunta, ¿tienes dinero? Yo tenía dinero. Tenía un reloj, una cadena, eso todo lo que había. Todo yo, cuando me llevaron, cuando fue con tren, todo yo que tenía dejaba a mi señora, quizás ella necesita más que yo. Y necesitaba, mejor dicho. Bueno, y allá me quedaba 6 meses. ¿Dónde era? Y eso fue en una finca, pequeñita finca, no muy lejos de Przemyśl, son algunos kilómetros, mejor dicho, de la finca.
allá me quedé. ¿Cómo se llamaba el señor? El señor se llama Román. No me recuerdo absolutamente cómo se llamaba el apellido de Román. Sabía Román. Estaba de algunos meses, de unos 3 o 4, estaban todo muy bien, me daban algo comida, no puede ser que mucho, todo. Estaba en un cuartico, quizás había 2 metros cuadrados, no sé si había 2. ¿Dentro de la casa? No dentro de la casa, afuera de la casa, donde tenía los animales, eso tenía, bueno. Entonces, cuando estaba borracho, yo gritaba, yo voy a matar a ese judío. Una cosa, yo le comprendí muy bien a él. La vida de él y su señora y niño estaban en peligro. Si me descubren, le matan a... Yo estaba consciente de eso. Después de 6 meses, ya vinieron los rusos. Ya estaban cerca. Cuando ya estaban los rusos, en ese cuartucho yo estaba muy enfermo. No pude caminar. Fíjate, 6 meses sin moverme. Y comida también había, ¿sabe cómo? En todo modo yo no pude caminar. Ese hombre, ese alemán, me llevó a un hospital. Me sacaba de allá con un coche, no me recuerdo qué coche de allá había, con caballo, no hacía al hospital. En ese hospital yo estaba 6 meses. Qué casualidades. En ese hospital había un médico que sabía un polaco ya, que era muy de primario, fuimos juntos de primario, no de secundario, perdón. Estaba médico allá. Y gracias a él, yo estoy hoy aquí. Porque él lo ayudó. Sí, me ayudó mucho, en salud primero que todo. ¿Usted estuvo todo... ¿Cuándo fue que llegaron los rusos a Przemyśl? ¿En qué época? De primera vez, 2 veces. No, los rusos de vuelta, De ya vuelta. liberando. Liberando. En 41, me parece. No, de vuelta. ¿Cuándo lo liberaron? ¿Cuándo se liberó usted en Przemyśl, en la finca del señor Romano? Eso fue en 44. Primeros meses de 44, eso sí. O sea que usted estuvo ahí hasta casi finales del 44. Correcto, sí, correcto. ¿Y de ahí a dónde fue el señor Stefan? De allá de Przemyśl fue a Lvov. Pensaba que quizás alguien de mis parientes están vivos. Fue a buscarlo, todavía con bastón, no pude caminar, en todo modo fue de Przemyśl a Lvov a buscar los parientes. En una calle que se llamaba Akademicka, vi un conocido, un judío, estaba todavía un profesor. Estaba muy amigo de mi hermano. Se llamaba Tratner. Yo le preguntaba, ¿tú no viste a algunos de mis parientes, mi hermano? Él dice, no le vi a nadie. Ok, yo regresé a Przemyśl.
regresó a Shemesh. Ya estaba, y después de un mes vine mi hermana a Shemesh. ¿Cómo pasó? Ese mismo amigo le vio en Lvov y le ha dicho que tu hermano estaba aquí y él vino a buscarme a Shemesh. Y así yo me encontraba con mi hermano. ¿Con quién se encontró? ¿Cómo? ¿Con quién? Con mi hermano. Ah, ok. Con Israel. Sí, con Israel. Así es. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Shemesh? En Shemesh, muy corto tiempo. Después me fue a Lublin, cuando ya estaban los polacos, que mi hermano ya vivía allá, en Lublin, con su mujer. Me fue allá. Allá conseguí también trabajo en mi oficio, que me ayudaba siempre, toda mi vida. Trabajaba allá. Después de allá, me fue a Varsovia. Ya también empezó a trabajar. De Varsovia ya avanzado, tenía una planta bastante grande, estaba ya de jefe. Bueno, me mandaron a Lodz. Allá ya estaba hasta que nosotros fuimos a Francia. ¿Nosotros quién? Yo y mi señora. Perdón, no, yo sé cómo como encontraba en Lvov, especialmente encontraba a Ana, nos casamos y fuimos juntos a Shemesh. Al Lodz. ¿Y por qué decidió venir a Venezuela? ¿Por qué? Mi señor no quiso ir a Venezuela, quiso ir a Israel. Como no se puede, en esa época no había certificados, no se puede. Entonces tenía un amigo que llegó antes a Venezuela que yo. Me escribió cartas como tú aprendiste en Francia un nuevo oficio de artículos de cuero. Aquí esa cosa es muy buena. Venga a Venezuela. Entonces hicimos hablar con Ana. Dice, no, yo quiero ir a ver a mis hermanos. Bueno, fuimos a Venezuela. Otra cosa, en Venezuela no se puede, la visa, para obtener una visa a Venezuela había muy pesado, a los judíos no dieron. Fuimos a un cura que nos dio documentos y con esos documentos llegamos a Venezuela. Aquí empiezo ya a trabajar y ya está. Todo ese tiempo que estuvo, desde que fue liberado hasta que llegó a Francia, ¿en qué trabajó? ¿De qué vivió? Siempre trabajaba en mi oficio. ¿Dónde vino? Siempre trabajaba en mi oficio. ¿No recibió ayuda de nadie? Absolutamente nada. En Francia, mi señora trabajaba, Ana trabajaba en Francia, yo trabajaba en Francia y vivimos 18 meses de eso. Ayuda, ninguna ayuda. Una sola ayuda cuando llegamos a New York. De Francia llegamos a New York, que ya casi no teníamos dinero completamente ya todo. Y yo tengo, mejor dicho, parientes allá. Entonces ellos hicieron todo lo posible para quedarme allá. Hicieron varios trámites. No había manera. Como yo tenía de tránsito,
en New York, a Venezuela. Entonces, ellos decidieron, si tú quieres, vamos a comprar unas máquinas, vas a Venezuela, y así había. Y hasta hoy. ¿Por qué usted cree que sobrevivió, señor Stephan? ¿Cómo? ¿Por qué cree usted que sobrevivió? Como se dice una cosa, uno cuando está joven piensa en futuro. Cuando ya está en su edad, piensa en pasado. Cuando ya estaba aquí, ya pensaba en eso. Entonces yo me he dicho, todavía tengo quizás un futuro. Y ya empecé a trabajar. De primeros días no pensaba absolutamente en futuro. ¿Usted piensa mucho en esas cosas que le ocurrieron durante la guerra? Le voy a decir una cosa. Me parece que hasta hoy no me olvidaba. No me recuerdan cosas pequeñas, como se dice. Quizás si grande, no me olvidaba. Ni una noche. Y los sueños que diga mi Señor como son. Con gritos o con eso. Bueno. Como había un desastre. Con eso, bestias humanas. Bueno, así es la cosa. ¿Usted tiene algún mensaje que darnos, señor Stephan? Nunca más. Y otra vez nunca más.